para que vaya quedando en el fondo los conceptos claros. Entonces, esta es la hoja de ruta del día de hoy. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la rhinosinusitis? Según la definición de la guía EPOS del año 2020, corresponde a un cuadro clínico de dos o más síntomas, de los cuales uno de ellos tiene que ser obligatoriamente obstrucción nasal o congestión y descarga nasal. ¿Ya? Esta puede ser anterior, la clásica rinorrea, o la descarga posterior, que es cuando el paciente refiere que está tragando mucosidad de forma constante. Tiene que haber dolor o presión facial, que puede ser en la región maxilar, puede ser en la región frontal, ¿ya? Y eh, también hay alteración del olfato, que se conoce como hiposmia, que es la alteración parcial, o anosmia, que es la alteración completa del olfato, ¿ya? Esto tiene que confirmarse sí o sí con una endoscopía nasal, que es un examen que se llama nasofibroscopía, ¿ya? Donde vamos a ver o pólipos nasales, o descarga purulenta, o edema, ¿ya? Del meato medio, y una tomografía computada, ¿ya? En los niños se cambia el criterio de hiposmia, anosmia por tos, ¿ya? Súper importante. Y también vamos a tener la definición, que también es importante que se lo graben, de menor a 12 semanas se considera una rhinosinusitis aguda y mayor de 12 se considera crónica. Entonces, acá eh, tenemos como rhinosinusitis aguda varios cuadros, ¿ya? Cuando uno habla de resfrío común, podemos asimilarlo a una rhinosinusitis aguda viral, que es la inflamación de la fosa nasal, de las cavidades paranasales, con el cuadro clásico de un par de días de fiebre, compromiso del estado general, mucosidad, eventualmente dolor de garganta, etcétera. Si este cuadro dura más de 10 días o después de 5 días del inicio de los síntomas hay un empeoramiento, hablamos de una rhinosinusitis aguda posviral y cuando cumple criterios ya de sobreinfección, que es la presencia de fiebre, la presencia de parámetros inflamatorios elevados, dolor marcadamente unilateral, rinorrea marcadamente unilateral, hablamos de una bacteriana, ¿ya? Que corresponde solamente al 0,5 hasta el 2% de los casos de sinusitis postvirales. Por lo tanto, primer mensaje, no toda rinosinusitis se maneja con antibióticos. Y cuando dura más de 12 semanas, hablamos de crónica. También tenemos otros conceptos que es la rhinosinusitis recurrente, que tiene más de 4 episodios al año, con periodos sin síntomas, con un escáner que confirma en el fondo la sinusitis. Aquellas sinusitis que son difíciles de tratar, aquellas que operamos, le dejamos corticoides nasales y que requieren además 2 cursos de corticoides nasales, de corticoides, perdón, orales o antibióticos. Y también tenemos los pacientes que tienen sinusitis crónica, que se sobreinfectan o hay un aumento de los síntomas. Más que una sobreinfección, actualmente la teoría es que hay una disbiosis, es decir, hay un cambio en la flora habitual de la fosa nasal. Tenemos también, lo más importante de la sinusitis es cómo las vamos a clasificar. Y aquí hay que ir a la base fisiopatológica de esta enfermedad, ¿ya? Tenemos los fenotipos, que es cómo se presenta la enfermedad, y tenemos los endotipos, que es en el fondo el mecanismo de cómo esta inflamación se va a producir en la nariz, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de sinusitis, ¿ya? La sinusitis crónica sin pólipos, que es la más frecuente, pero la menos estudiada, la con pólipos, ¿ya? Que es la clásica sinusitis, ¿ya? Y esto se divide según su endotipo, ¿ya? Que son los diferentes factores que se van a producir en las diferentes sinusitis y que van a dar estos fenotipos. Tenemos la tipo 1, que es una respuesta antiviral principalmente, la tipo 2, que es la más estudiada, que tenemos la participación de interleuquina 4, 5 y 13, ¿ya? Y la tipo 3, que está ligada más que nada a una respuesta antibacteriana y antifúngica. Importante, que es un concepto que se va a ir repitiendo en la clase, es que la nariz no funciona sola. La vía respiratoria de la fosa nasal hasta los bronquios es una sola, ¿ya? Por lo tanto,
muchos pacientes que van a tener sinusitis crónica también van a tener rinitis, también pueden tener asma, ¿ya? O incluso en casos más severos, enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Entonces, ¿cómo se gesta entonces la sinusitis? Vamos a tener un ambiente, un huésped, eso va a generar un tipo de respuesta, ¿ya? Después de una noxa en la mucosa nasal. Esto va a liberar ciertas sustancias que son las diferentes interleuquinas que van a producir remodelación de la vía respiratoria y eso nos va a dar un fenotipo, ¿ya? Es decir, una manifestación clínica de la enfermedad. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Primero, cuando hablamos de rhinosinusitis aguda, la verdad que es entre un 6 y un 15%, ya generalmente hay un resfrío común que lo precede. Si hablamos de sinusitis crónica, se describe entre un 5,5 a un 28% de la población. Cuando hablamos de población mundial, existiría entre un 4,3 y un 10% de sinusitis crónica sin pólipos. Y en niños es mucho más bajo, alrededor de un 4% de los niños podrían presentar una rinosinusitis crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante de esto? Siempre hay una comorbilidad respiratoria. Este concepto de vía aérea única es fundamental, hay que entenderlo como un todo. ¿Por qué? Los pacientes asmáticos presentan un 25%, perdón, el asma se presenta en un 25% más en pacientes con rinosinusitis crónica que en pacientes que en población en general, ¿ya? Eh, los, las personas que tienen sinusitis crónica sin pólipos, en general, se quejan de mayor dolor, andan con mayor rinorrea, mayor descarga posterior, y eso altera la calidad de vida finalmente, que es lo que eleva el costo de la enfermedad. Em, Importante también por el uso de los corticoides sistémicos, ¿ya? La cirugía si bien con la cirugía endoscópica en general la patología es mucho mejor manejada, los pacientes igual terminan requiriendo corticoides sistémicos, ¿ya? Y eso va generando un daño acumulativo. Y es una enfermedad que genera costos, ¿ya? Eso es súper importante de considerar. Como ya hemos mencionado, ¿cierto? Tenemos nuestros cuatro síntomas cardinales, ¿ya? Pero también pueden haber otros síntomas, ¿ya? Como la cefalea, el mal aliento, la tos, el cansancio, alteraciones del sueño, ¿ya? Que van de la mano con la alteración en la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? ¿Cómo nos estudiamos? Lo primero, siempre lo más básico, hacer un buen examen físico y para esto tenemos que hacer una rinoscopía anterior, donde vamos a ver una mucosa eritematosa con mucho edema, ¿ya? Vamos a ver también rinorrea, vamos a ver secreción nasal, ¿ya? Y eventualmente alguna alteración anatómica que pueda contribuir a la obstrucción. Y en la endoscopía vamos a tener pólipos, descarga purulenta, edema, obstrucción de meato medio, ¿ya? Que son como lo más clásico de encontrar. Y tenemos una foto de una endoscopía nasal, tenemos el septum a la izquierda de la pantalla, tenemos el cornete súper inflamado y la rinorrea purulenta evidente. Acá tenemos otra imagen endoscópica, ¿ya? Donde vemos los pólipos en el meato medio. Tenemos cornete medio acá, tenemos cornete inferior acá, meato medio y los pólipos saliendo. Y acá tenemos un escáner, que es una imagen clásica de una pansinusitis con compromiso de ambos senos maxilares y ambos etmoides, ¿ya? Entonces, como habíamos mencionado, cuando hablamos de sinusitis viral, ¿cierto? Menos de 10 días de evolución, el curso es autolimitado, lo que más se demora siempre es la tos, hasta 3 semanas. Cuando hablamos de postviral, tenemos más de 10 días de síntomas o empeoramiento tras los primeros 5 días, y eso se conoce como doble enfermedad. Y cuando hablamos de bacteriana, tiene que haber tres de los siguientes cinco criterios, que era la descarga purulenta unilateral, el dolor unilateral severo, la presencia de fiebre, esta doble enfermedad, que es la mejoría del cuadro clínico inicialmente y posteriormente un aumento de los síntomas, que es clásico cuando hay sobreinfección, y los parámetros elevados de laboratorio. Entonces, importante, ¿cierto? Hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿ya? Tenemos
el cuadro más clásico, que es la rinitis alérgica, donde los síntomas son muy parecidos, ¿ya? Y ahí hay que apoyarse también con un estudio de imagen, ¿ya? En una rinitis alérgica no se ve ocupación de los senos paranasales, no vamos a tener pólipos, ¿ya? No vamos a ver pólipos en la endoscopía, ¿ya? No va a haber una rinorrea purulenta. También, no todo dolor facial, no todo dolor frontal va a ser necesariamente una sinusitis, ¿ya? Puede ser una hemorragia del trigémino, una cefalea primaria, ¿ya? Eh, Hay que expandir un poco el diagnóstico. No todo paciente que consulta por dolor, ¿cierto? Va necesariamente a tener sinusitis y por ningún motivo necesariamente va a tener que requerir antibióticos, ¿ya? Y también, ojo, que hay pacientes que pueden tener un trastorno primario del olfato. No son muy frecuentes, pero también hay un grupo de pacientes que podría tener lesiones en el nervio olfatorio después de una infección viral, ¿cierto? Alguna lesión, algún traumatismo encefalocraniano y que comprometa la base del cráneo anterior, o en casos más raros, incluso algún tumor, ¿cierto?, cercano al bulbo olfatorio. ¿Cómo clasificamos las sinusitis crónicas? ¿Ya? Como que son aquellas que duran más de 12 semanas. Tenemos, según su distribución anatómica, que pueden ser localizadas o difusas, es decir, que afectan a todas las fosas, a todas las cavidades nasales. Y estas se dividen, ¿cierto?, en si son tipo 2 o no tipo 2. Y ahí tenemos varias enfermedades, ¿cierto?, que la sinusitis fúngica alérgica como ejemplo de una sinusitis crónica unilateral. La no tipo 2 es la clásica sinusitis bacteriana, ¿ya? La difusa tipo 2 es la sinusitis crónica con pólipos. Y también la difusa no tipo 2 es la sinusitis crónica sin pólipos. Y también podemos tener sinusitis crónicas eh, secundarias, ¿ya? Y también lo vamos a dividir entre localizadas y difusas. Dentro de las localizadas, clásicamente tenemos aquellas sinusitis que son de origen odontogénico, una infección premolar o molar, ¿cierto? Que contacta el seno maxilar, nos va a dar un compromiso unilateral, una bola fúngica también, o eventualmente una masa tumoral. Y de las difusas secundarias tenemos causas mecánicas, alteración de los hilos principalmente, causas inflamatorias, donde vamos a ver todo el mundo de las vasculitis, y también causas inmunitarias, ya por inmunodeficiencias localizadas. Entonces, como herramientas de estudio complementario, como ya hemos visto previamente, siempre una endoscopía nasal, ya, que es una herramienta en el fondo, parte del examen físico básico del otorrino, ya. El estudio del gol estándar siempre es con un escáner de cavidades paranasales sin contraste y hay una serie de score que nosotros manejamos para poder eh, evaluar el compromiso de las diferentes cavidades paranasales, donde el score del Lund-Mackay es el que más ocupamos, ¿cierto? También tenemos la alternativa de tomar test de olfato. En Chile, la verdad que están muy pocos disponibles. Tengo entendido que en la Católica es el único lugar que cuenta con estos, ¿ya? También cuando ya la sinusitis o el cuadro clínico no queda muy claro, hay que expandir el estudio, pedir, apoyarse con inmunología, ¿cierto? Y en caso de niños con pólipos, hay que siempre pensar en fibrosis quística y sinergia ciliar primaria. ¿Ya? ¿Cómo manejamos la sinusitis? ¿Ya? Aquí nos vamos a basar en la guía EPOS, que es lo más actualizado. Después del 2023, 2024 se leo la euforea, que también vino a complementar este manejo. Eh, la verdad que es bastante útil para orientarse. Tenemos, cierto, que un paciente con características de una sinusitis aguda, ¿cierto? Con obstrucción nasal, con descarga nasal, ¿cierto? Asociado, ¿no?, a dolor, a alteración del olfato. Si ya tiene menos de 10 días, es viral, ¿ya? Sin embargo, si cumple criterios de sinusitis bacteriana, ¿cierto? Requiere tratamiento y probablemente vamos a considerar antibióticos, ¿ya? Pero si no, ¿cuál es el manejo? Primero, medidas generales, no exponerse a los cambios de temperatura, eventualmente usar algún descongestionante. Aquí la recomendación en general es menos de 5 días, AINES, paracetamol, Caloba, ¿cierto? Zinc, vitamina C, y por ningún motivo
antibióticos. Y lo que sí es importante, lavados nasales. Un resfrío común se beneficia bastante de un lavado nasal que tenemos de alto volumen, como el Sinus Rhine, ¿cierto? O de bajo volumen, como los clásicos Nasamist o Physiomab, ¿ya? En el caso de que, bueno, tenemos un paciente con más de 10 días de síntomas o con doble enfermedad, el manejo farmacológico es el mismo, ¿ya? Eh, manteniendo, ¿cierto? Evitando el uso de antibióticos. Y si tenemos más de 3 episodios de perdón, sinusitis aguda, tenemos que derivar a este paciente a una evaluación con un otorrino. Una sinusitis aguda puede ser manejada perfectamente por un colega médico general, por un internista, por un pediatra, sin ningún problema. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que derivar una sinusitis, cierto, aguda a la urgencia o una crónica sobrinfectada a la urgencia? Cuando tenemos complicaciones orbitarias, celulitis principalmente preseptal, orbitaria, ya más graves, absceso superióstico, orbitario, cuando hay sospecha de complicaciones intracraneales, ¿ya? Cuando tenemos también eh, estos signos de alarma, que es súper importante, la presencia de edema o eritema periorbitario, la proptosis, especialmente la proptosis unilateral, ¿ya? Importante la evaluación de la agudeza visual, la evaluación de la diplopía, ¿ya? Una cefalea intensa que no se dé con medicamentos, con síntomas nasales, ojo, pensar en complicaciones intracraneales. Obviamente si tenemos signos meningios, ¿ya? Obviamente si tenemos alteración de conciencia. Y algo muy importante es un aumento de volumen fluctuante a nivel frontal. Cuando uno tiene una sinusitis aguda, eh, puede erosionar el hueso frontal y podemos tener este cuadro que se llama tumor de Potts, que en el fondo no es más que un compromiso óseo de la pared anterior del seno frontal y eso tiene indicación de hospitalización, antibióticos endovenosos y aseo quirúrgico. Importante considerar en estos cuadros siempre las comorbilidades. Vamos a tener pacientes no solamente que tienen sinusitis crónica, sino muchas veces vamos a encontrar asma, vamos a encontrar otro tipo de enfermedades bronquiales o pulmonares. Un grupo de pacientes también que son nuestros casos más severos son aquellos que tienen esta antigua triada de Samter, ¿ya? Que es la presencia de asma, intolerancia a los antiinflamatorios, ¿ya? Y sinusitis crónica con pólipos. Ya es una enfermedad severa, difícil de manejar, en general requiere cirugías que son muy extensas, donde tiene que abrir todas las cavidades nasales, incluso ir un poquito más allá. Ojo también con pacientes que tienen sinusitis crónicas a repetición o que son sinusitis agudas a repetición o sinusitis crónicas que son de difícil manejo. Sospechar siempre alguna inmunodeficiencia, ya especialmente si va asociada a bronquitis o neumonias a repetición. Y en niños, considerar siempre como un niño con pólipos nasales, que es infrecuente, el diagnóstico de fibrosis quística o discinesia celular primaria. Entonces, ¿cómo se maneja desde el punto de vista farmacológico? Siempre en medidas generales, ¿ya? Hay todo un capítulo gigante del manejo, en el fondo, farmacológico. Tenemos que estos pacientes controlarlos siempre, ya reevaluar cómo están los síntomas una vez iniciado el tratamiento. Tenemos también la posibilidad de usar eventualmente algún pulso corto de corticoides de rescate. Y ya hay pacientes que son francamente candidatos a cirugía o a medicamentos biológicos. Y en el caso de enfermedad exacerbada a la aspirina, tenemos desensibilización con aspirina, ¿ya? La base del tratamiento siempre para una sinusitis tanto aguda como crónica son los lavados nasales, ¿ya? Y ojalá los lavados nasales de alto volumen, como el Sinus Rinse. Evitar el tabaco, evitar en los ambientes fumadores, ¿ya? Eh, si uno trabaja, por ejemplo, en ambientes industriales o en industria textil, ¿cierto? Usar mascarilla, usar protección, usar elementos de protección personal, ¿ya? Importante también la educación al paciente de cómo hacer los lavados nasales, de cómo aplicarse el corticoide nasal. Lo clásico que uno hace, ¿cierto?, es llevar el corticoide nasal eh,
de forma directa a la nariz, pero lo correcto es llevar el mentón al pecho, ¿ya? Y el corticoide nasal se apunta hacia el oído. Uno hace los puff y respira lentamente para que el medicamento pueda llegar hacia toda la fosa nasal, ¿ya? Entonces, como esquema, cuando tenemos una sinusitis viral, analgésicos, antipiréticos a elección, ¿cierto? Lavados nasales y por ningún motivo antibióticos, ¿ya? Cuando hay sinusitis postviral, ya llevamos más de días de síntomas o empeoramiento a los 5 días, podemos agregar corticoides nasales, ¿ya? Y cuando ya es bacteriana, nuestra primera línea de antibióticos es eh, usar en el fondo amoxicilina con ácido clavulánico en dosis de adulto, 875 en 125 cada 12 horas por 7 a 10 días, ¿ya? Pero también se describe actualmente que en algunos pacientes que no se ven complicados, cuya sintomatología en el fondo no es tan marcada, uno podría eventualmente dar 48 horas de observación activa, ¿ya? Ahora, muchas veces nosotros vemos pacientes, no estamos con la certeza que el paciente tiene la capacidad de poder volver a las 48 horas para controlarlo. La verdad es que uno siempre tiende a dejar los antibióticos cuando hay ya una presencia de sobreinfección. Como medicamentos, los corticoides intranasales es la base fundamental, ¿ya? Junto con la irrigación nasal. Eh, El uso de corticoides sistémicos, la verdad, ojalá lo menos posible. Hay pacientes que cuando están demasiado inflamados lo requieren, ¿ya? Uno podría dejar lo más común, ¿cierto? Prednisona, 1 miligramo por kilo de peso al día. En general, uno no tiende a dejar más allá de 60 miligramos al día por 5 a 7 días, ¿ya? Y ojalá no más allá de 1 o 2 veces al año. Eh, Preferible antes incluso que usar estos corticoides de depósito. La verdad que el corticoide oral tiene su nicho y cuando es bien indicado anda bastante bien. En el mundo ideal, en la cirugía, uno podría dejar un implante en el fondo medicado que va liberando un corticoide dentro de la nariz. La verdad que eso se hace, pero es poco disponible. No sé si en algún hospital actualmente lo están haciendo, la verdad que lo desconozco, pero es una alternativa. Ya hay empresas que traen estos dispositivos y se colocan en la cirugía una vez que uno termina la cirugía. Y ojo acá, aquí ya un poquito escapándose al tema de la sinusitis como tal, eh, hay mucha de repente predilección por usar macrólidos, ya especialmente citromicina. La verdad que la citromicina en Chile, en general los macrólidos no tiene tiene una alta resistencia antibiótica, ¿ya? No son buenos medicamentos para las infecciones respiratorias altas. La verdad que no se recomiendan mucho como primera línea en infecciones de oído, nariz, de garganta. Y por lo tanto, la verdad que evitarlos. Y especialmente la citromicina es un antibiótico de baja potencia. La mayor utilidad está dada principalmente como un inmunomodulador de la respuesta inflamatoria. Uno usa, por ejemplo, 3 dosis a la semana por 4 o 6 semanas como para inmunomodular, pero como un antibiótico como tal que te controla una infección aguda, la verdad que no anda tan bien. En general los pacientes fracasan y vuelven. Entonces, claro, vamos a tener acá también un esquema de resumen donde vamos a sospechar una sinusitis crónica, ¿ya? Con los síntomas descritos. En general, uno inicia los corticoides, inicia los lavados nasales, ¿ya? Y los controla. En 6 a 12 semanas, si el paciente anda súper, genial, lo podemos manejar sin ningún problema. Si el paciente no anda bien, ya hay que pensar en eventualmente estudiarlo, ¿ya? En general, acá en la práctica clínica, lo que uno hace es, eh, en la consulta, es pedir la nasofibroscopía y el escáner inmediato. La verdad que la guía de EPOS recomienda primero controlarlo y después pedir el escáner. Eso depende mucho del seguimiento del paciente. La verdad que personalmente igual yo prefiero el estudio inicial de forma inmediata, ya para saber en el fondo cuál va a ser la gravedad de mi enfermedad. Importante también tener presente siempre los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Lo mismo, no es por ser majadero, aquí el estudio también es re importante. Podemos tener la sospecha de una sinusitis crónica, pero de repente nos podemos encontrar con alguna sorpresa, podemos tener algún tumor de foso nasal, algún cáncer de cavidades paranasales, entonces ojo ahí, de repente
mejor pedir los exámenes de forma precoz. Y cuando tenemos una sinusitis crónica, ¿cierto? Nos tenemos que tener siempre claro que nuestra terapia médica adecuada va a ser siempre los corticoides nasales, va a ser siempre los lavados nasales, ¿ya? Educar bien al paciente cómo aplicarse los medicamentos, cómo aplicarse los lavados, decirle que esto es una enfermedad crónica, ¿ya? Los medicamentos no son para que él se le acabe la sinusitis. La cirugía no es para que la sinusitis se termine, ¿ya? Es para mejorar en el fondo la sintomatología, tener un paciente con mejor calidad de vida y la cirugía va a ayudar a que los medicamentos y los lavados nasales tengan mejor llegada al tejido y también a mejorar los síntomas de forma rápida, ¿ya? Y como les mencionaba, ¿cierto? Vamos a tener dos grandes grupos, pacientes tipo 2 con pólipos, pacientes no tipo 2 habitualmente sin pólipos. No es que el tipo 2 siempre va a tener pólipos y el no tipo 2 no va a tener pólipos, se van entrecruzando. Pero hay pacientes que son más tipo 2 más polipoidios, pero también podemos tener pacientes con eh, respuesta no tipo 2 que igual podrían eventualmente tener pólipos, ¿ya? Si el paciente no responde al tratamiento médico adecuado, en general en 12 semanas, uno podría ofrecer cirugía, ¿ya? O, dependiendo de la severidad de los síntomas o de la preferencia del paciente, uno también podría ofrecer medicamentos biológicos, que están actualmente bastante en boga y hay varios en desarrollo actualmente. En niños cambia un poco la cosa. El mensaje de esta diapositiva principalmente es, si tenemos un niño con clínica o con sospecha de sinusitis crónica, pensar en las adenoides, ¿ya? La adenoiditis crónica puede ser un cuadro que simule una sinusitis y podemos tener niños con rinorrea, con obstrucción nasal, con los síntomas de una sinusitis crónica, pero que se solucionan haciendo una adenoidectomía, ¿ya? Por lo tanto, es importante también el estudio endoscópico o si no contamos con endoscopía, por último, una radiografía de Cagon, que es lo clásico, ¿ya? Cuando hablamos de cirugía, ¿ya? Es todo un mundo también. Hay libros, técnicas, la verdad que hay para todos los gustos. Y cuando se usa en pacientes que tienen síntomas muy persistentes, pese a los corticoides nasales, pese a los lavados nasales. Si me llega un paciente a la consulta y veo los pólipos saliendo por la nariz, la verdad que igual dejo tratamiento, pero en el fondo le digo, ¿sabes qué? Aquí con este nivel de obstrucción, la verdad que mejor operemos, ¿ya? Y con eso mejora mucho la llegada de los medicamentos, mejora mucho la sintomatología. Lo que en el fondo eh, tiene un postoperatorio que es un poquito más largo, ¿ya? Los pacientes se llenan de costras, quedan con un poco más de secreción las primeras semanas. El descostraje, desde el punto de vista otorrino, semanal para poder bajar un poquito la carga inflamatoria y favorecer la recuperación, pero en general andan bastante bien, ¿ya? Ahora, son pacientes que a veces están mal llamados condenados por la severidad de la enfermedad y los pólipos muchas veces tienden a recurrir, ¿ya? Tenemos un paciente que podemos operar hoy día y en 5 años más, en 6 años más, ¿cierto? El paciente puede volver a presentar pólipos y hay que reoperarlo. Son cirugías que son más complejas, pero eventualmente se deben hacer y se pueden hacer. Y uno hace cirugías mucho más extensas en este caso. Siempre, independiente de que se opere, mantener los corticoides nasales, mantener los lavados nasales. Entonces, en esta fotografía, ¿cierto? No es mía, lamentablemente, eh, vemos, ¿cierto? Un gran compromiso sinusal del seno frontal, ¿ya? Del lado derecho. Vemos el corte axial, ¿cierto? Con compromiso frontal. Y en la cirugía lo que uno hace es abrir las cavidades que están comprometidas, ¿ya? Entonces pasamos a tener un escáner con una opacidad del seno frontal a un escáner como la foto al medio, que está un frontal completamente abierto. Esta cirugía se llama Draft 3 y es una cirugía de las más amplias que uno hace para el manejo de la sinusitis.
uno retira el septum nasal alto anterior, uno retira todas las celdillas que están en el ostium de drenaje del seno frontal y deja nasalizado, por así decirlo, deja comunicado directamente el seno frontal a la fosa nasal, ¿ya? Entonces, de pasar a una fosa nasal con sus cornetes, con el tabique, pasamos a una comunicación, como se ve en la fotografía inferior del lado derecho, completamente abierto y comunicada con la fosa nasal. Aquí los lavados nasales llegan de manera directa al seno frontal y mantienen la nariz limpia y libre de secreción. Tenemos un grupo de pacientes que tienen la antigua triada de Santer, que es esta enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. ¿Ya? Son pacientes asmáticos que no toleran los AINES o la aspirina, que tienen pólipos bilaterales, ¿ya? Y que es el único tratamiento que efectivamente cambia el curso natural de la enfermedad. Ese tipo de pacientes, nosotros nos apoyamos con el inmunólogo y además de operarlos, inmediatamente los desensibilizamos contra la aspirina, ¿ya? Salvo que tenga un asma muy mal controlada, tenga intolerancia a la aspirina, como una reacción de hipersensibilidad tipo 4, o sea, severa, y genera anafilaxia, y estos otros diagnósticos. En general andan bastante bien. Son pacientes que igual hay que seguir porque si bien se desensibilizan de la aspirina, son pacientes que uno no puede dar de alta. Entonces, y por último, vamos a hablar de los medicamentos biológicos, ¿ya? Cuando tenemos pacientes con sinusitis crónica extremadamente difícil de manejar, eh, que son pacientes que tienen mucha alteración de su calidad de vida, que la anosmia no, o sea, que la hiposmia o la anosmia no se recupera, que además tienen asma, ¿cierto? Que han usado varias veces corticoide sistémico y que ya fueron operados, ¿ya? Podemos ofrecer estos medicamentos, ¿ya? Eh, que hay varios, ¿ya? Está el mepolizumab, está el dupilumab, ¿ya? Hay otros más en estudio. Y estos medicamentos se administran cada cierto tiempo, algunos son semanales, ¿cierto? Van modulando la respuesta, esta respuesta endotípica de los pacientes y van haciendo de que se produzcan menos pólipos, los síntomas vayan también en disminución y vayan en ayuda finalmente de mejorar la calidad de vida. Son tratamientos que al menos hay que usar por un año, ya incluso hay seguimiento en la literatura que nos pueden describir que si lo suspendemos a los 6 meses, los pacientes pueden recurrir, ¿ya? Eh, los más estudiados, ¿cierto? El dupilumab, que es un antirreceptor de interleuquina 4, el mepolizumab, que es anti-interleuquina 5, ¿ya? Y el omalizumab, que es anti-IgE, ¿ya? Son los más usados actualmente. En Chile tenemos el dupilumab y el mepolizumab, que llegó no hace mucho, ¿ya? Y hay varios otros más que están en desarrollo. Como resumen, ¿cierto? Cuando tenemos sinusitis crónica, cuando no está controlada, ¿cierto? Podemos usar corticoide sistémico no más allá de 2 veces al año. Podemos operar a los pacientes. Si ya fueron operados, podemos reoperarlos. En caso que tengan enfermedad exacerbada por aspirina, hay que sensibilizarlos. Y también tenemos la alternativa actualmente de los biológicos, ¿ya? Tengo entendido que los biológicos el día de hoy están autorizados en el servicio público para pacientes asmáticos con sinusitis crónica, ¿ya? Y también hay ISAPRES que cubren estos medicamentos cuando también cumplen los criterios médicos, ¿ya? Entonces, ideas para llevarse para la casa, ¿ya? Es harta información, son temas muy distintos a hablar de sinusitis aguda con sinusitis crónica, ¿ya? Eh, Pero lo principal es que esto se define por los síntomas. No todo dolor de cabeza es una sinusitis, ¿ya? Un cuadro de 3 días de evolución de mucosidad, hialina, dolor de garganta, fiebre, no necesariamente va a requerir antibióticos, ¿ya? Em, la base del tratamiento siempre son los corticoides nasales y los lavados nasales. Em, tenemos que hay diferentes tipos de sinusitis. Es labor del otorrino, ¿cierto? Poder diferenciarlos y tratarlos adecuadamente.
pero es importante la sospecha. Si yo veo a un paciente con pólipos a la primera consulta, lo mando al otorrino con un escáner, ¿ya? Em, Reconocer siempre las señales de alarma, especialmente las complicaciones orbitarias, especialmente en niños que son más frecuentes, ¿ya? Em, Estudiar siempre a los pacientes desde el punto de vista respiratorio, ya preguntar por antecedentes de asma, preguntar por antecedentes de inmunodeficiencia, preguntar por medicamentos previos, ya alteraciones del olfato, alteraciones del gusto, ya eso es súper importante. Y también que el día de hoy contamos con nuevas herramientas como son los medicamentos biológicos que nos vienen a ayudar para el manejo de los pacientes más severos. Eso. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, Doc, por su presentación. Al parecer no hay todavía preguntas en el chat. Yo le quería hacer una consulta respecto a Perfecto. dentro de las primeras diapos que presentó. ¿Ya? eh, Cuando hablaba de la necesidad de confirmar la rhinosinusitis con idealmente un escáner o una nasofibroscopía, Ujú. em, obviamente como aterrizando a la práctica local, ¿cuándo en el setting como de medicina general, cuándo es más indicado el escáner? Cuando yo tengo, por ejemplo, una rhinosinusitis aguda, que obviamente no a todos les voy a pedir un escáner, Exactamente. eh, y quería como que profundizar un poco más en ese aspecto. Mira, soy un paciente que en general tiene una historia muy clásica de, esto es una experiencia más bien personal, ya en teoría en el mundo ideal uno siempre debería pedir alguna imagen, una imagen endoscópica, ¿ya? Pero yo fui general de zona en Puaucho, en un pueblo que queda a la costa de Osorno. No teníamos ni radiografía. Y para poder pedir un escáner había que llevarla a Osorno y era ocupar la única ambulancia que teníamos. Entonces, cuando indicábamos un escáner, la verdad que en pacientes que el cuadro era larvado, que no respondía a terapia médica inicial, ¿ya? Pacientes muy sintomáticos, pacientes con fiebre que no respondía a antibióticos de primera o segunda línea, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, el mensaje es, tenemos un paciente que tiene un cuadro clásico de un resfrío, que lleva un poquito más de una semana, 2 semanas con síntomas, tiene fiebre, tiene descarga mucosa, eh, tiene lavados nasales, yo lo que hago es tratarlo eh, y controlarlo en una semana si es que el cuadro persiste, ¿ya? Y ahí en ese caso eh, les pido un escáner. Lo que yo hago en mi práctica diaria, en la clínica, cuando veo un cuadro de rinosinusitis aguda, bacteriana, le dejo el tratamiento completo, lavado, corticoides, antibióticos, le explico los síntomas, le explico que el antibiótico se puede demorar 48, 72 horas en hacer efecto y los síntomas van a ir bajando de forma progresiva. Pero si hay empeoramiento de los síntomas, si hay fiebre persistente después de 3 días, si hay, por ejemplo, le explico un poco de signología de alarma, les dejo una orden de escáner, ¿cachai? Y que me vengan a ver con el escáner tomado si es que en 3 días el cuadro del fondo cumple con estas características eh, descritas. Perfecto, muchas gracias, Doc. Súper claro. Es un tema amplio, hay harta información, hay conceptos que uno no maneja de, de manera tan clara. Yo estudié medicina en la Austral, en mi época nosotros teníamos otorrino 2 semanas y internado otorrino no hubo. Entonces, fue todo un desafío manejar estos pacientes en atención primaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos al tiro con la segunda o tomamos un break? Dejemos que opinen por el chat. La segunda presentación es menos árida, por si acaso, un poquito más fácil de digerir.
Diego dice, démosle nomás. Si no Súper. hay oposición. Em, Vamos a abrir aquí, entonces las... sí. Perfecto. Ya, súper. Segundo tema, también. Extremadamente común, extremadamente frecuente. Muchas veces no lo manejamos bien. Primero, Doc, creo que tiene que volver a compartir la presentación. perdón, perdón, perdón. Sorry, sorry. Ya, perdón, perdón.